En este tema vamos a estudiar uno de los estados de la materia, como es el estado gaseoso. En general, los gases difieren de los líquidos y sólidos en varios aspectos. Por ejemplo, un gas se expande hasta llenar el recipiente que lo contiene. Por eso, los gases tienen o es igual al volumen del recipiente. También los gases forman mezclas homogéneas. Así sean distintos los gases, las moléculas gaseosas, o en cualquier proporción, siempre al mezclarse dará un sistema homogéneo, es decir, formado por una sola fase. En cambio, los líquidos, por ejemplo, como para diferenciar eso, cuando se mezclan líquidos, a veces se obtiene sistema homogéneo o a veces sistema heterogéneo. Algunas de las características de los tres estados, a modo de comparación, lo tenemos en esta tabla, donde tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, volumen y forma. El gas adopta la forma y el volumen del recipiente. El líquido tiene un volumen fijo y adopta la forma del recipiente. Y los sólidos tienen volumen y forma definidos. En cuanto a la densidad, los gases tienen muy baja densidad, los líquidos y los sólidos tienen alta densidad. En cuanto a la compresibilidad, los gases son muy compresibles debido a que tienen espacios vacíos, entonces es fácilmente compresible. Los líquidos, sus moléculas están más juntas y son ligeramente compresibles. Y los sólidos son prácticamente incompresibles. En cuanto a su movimiento molecular, en los gases el movimiento es muy libre. Los líquidos se deslizan entre sí libremente y los sólidos solamente vibran alrededor de posiciones fijas. Vamos a ver ahora la teoría cinética molecular de los gases ideales, conocida también como la teoría de moléculas en movimiento. Esta teoría explica el comportamiento de los gases, ¿sí?, que han sido observados experimentalmente. Esta teoría se puede resumir en los siguientes enunciados. Los gases consisten en un conjunto de moléculas en movimiento continuo y al azar, o en forma aleatoria. El volumen de las moléculas del gas es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que los contiene. Las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas son despreciables. Eso significa de que prácticamente no hay interacción entre las moléculas. Las moléculas chocan o colisionan entre sí y con las paredes del recipiente en forma elástica. La energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. El estado de un gas o la condición de un gas está definido por 4 variables, llamados también parámetros. La presión P, el volumen B, la temperatura T y la cantidad de moles N. Las ecuaciones que expresan la relación de estas variables son conocidas como las leyes de los gases. Numerosos experimentos demuestran también que todos los gases se comportan de manera similar, de modo que el mismo conjunto de ecuaciones puede ser usado para predecir su comportamiento.
Vamos a ver el origen de la presión atmosférica y presión de los gases. La presión de un gas se origina en las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente. En forma general, la presión está definida como fuerza por unidad de área. En nuestro caso, un gas choca con una determinada fuerza contra las paredes y esa fuerza por unidad de área es la presión. Las unidades de presión en el sistema internacional es el pascal. Y para que la presión sea pascal, la fuerza está en newton y el área en metros cuadrados. Esas son las unidades para la presión. También el newton tiene unidades de kilogramos, metros, segundo cuadrado. Sabemos que el newton es una fuerza y como toda fuerza es masa por aceleración. Por eso vemos acá las unidades de masa y las unidades de aceleración, que es metro segundo cuadrado. Bien, analicemos la presión atmosférica. La atmósfera es una mezcla de gases, o sea, es lo que llamamos aire. La composición del aire es un 78% nitrógeno. Quiere decir que del total de 100 moléculas que hay en el aire, 78 moléculas son de nitrógeno, 21 moléculas son de oxígeno y el 1% otros gases, entre ellos los más comunes, el argón, dióxido de carbono y también puede haber vapor de agua. La presión atmosférica es la presión que ejerce esa masa gaseosa sobre la superficie terrestre. Esta presión, por supuesto, depende de la altitud y de las condiciones climatológicas. Vamos a ver cómo se miden las presiones. Primeramente vamos a estudiar el barómetro, que es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Este instrumento fue inventado por Torricelli y consiste en lo siguiente. Veamos la figura. Lo que hizo Torricelli fue llenar un tubo con mercurio y lo invirtió, lo volcó sobre un recipiente o una cubeta que también tiene mercurio. Entonces el mercurio dentro del tubo desciende hasta que se equilibra con la presión atmosférica. Es decir, la presión que ejerce la columna de mercurio iguala a la presión atmosférica. Bueno, cuando esa experiencia se realiza a nivel del mar, se verificó que esa altura que alcanza esta columna de mercurio es de 76 centímetros o lo que es lo mismo 760 milímetros. Entonces esa es la altura que se equilibra con la presión atmosférica a nivel del mar. De ahí que se define una unidad de la presión, como son las atmósferas. Entonces ese valor de 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Esa es la relación que tenemos entonces en estas dos unidades de presión. En el sistema internacional hemos dicho que la unidad de presión es el pascal.
La relación con este tipo de unidades es la siguiente. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, que también el milímetro de mercurio se conoce como Thor, en honor a Torricelli, y esto es igual a 101.325 pascal, que es lo mismo que 101,325 kilopascal. Veamos ahora el manómetro. Este manómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión de gases en recipientes cerrados. Hay distintos tipos de manómetros, por supuesto, en la industria. Lo que se usa normalmente en los laboratorios, o sea, su uso es muy común, es el manómetro de mercurio. Los manómetros pueden ser de tubo cerrado o abierto. Como vemos acá en la figura, en esta primera figura tenemos un manómetro, son por supuesto con líquido que utilizamos, es mercurio. Acá en esta figura tenemos el manómetro con tubo cerrado y estas otras dos figuras con tubo abierto. ¿Cómo se lee la presión en estos dispositivos? En los manómetros de tubo cerrado vemos acá que al salir de acá del recipiente el gas empuja al mercurio y hace que se eleve en la parte de la rama cerrada, ¿sí? Entonces la presión de este gas es directamente la altura, esta altura H que está indicada aquí en la figura, que es la diferencia de estos dos niveles. Entonces la presión directamente está dada por esa altura de la columna de mercurio. Por supuesto que este instrumento tiene adosada una escala milimétrica que me permite leer directamente la altura en milímetros. Y por supuesto después se lo puedo pasar a otras unidades, depende de lo que uno quiera tener. En los de rama o tubo abierto, como mostramos aquí en la figura, tenemos dos situaciones. Acá en la primera, ¿sí? Se contrapone acá la presión que ejerce el gas con la presión que está ejerciendo la atmósfera. Intuitivamente podemos ver acá que la presión del gas, o sea, la presión que está ejerciendo el gas, hace que ascienda el mercurio en la rama expuesta a la atmósfera. Por lo tanto, en esta situación, la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. Y para calcular entonces la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más esta diferencia de niveles que es la altura H. Entonces lo que se hace es medir directamente, uno lo que mide es esta altura. Y por supuesto ya tenemos esa altura H en milímetros y tenemos el dato normalmente de la presión atmosférica que uno lo tiene de datos de páginas de internet y de esa manera podemos calcular la presión del gas. Entonces, como la presión atmosférica más esa columna H. Por supuesto que ambos términos, H y la presión atmosférica, tienen que estar en las mismas unidades para que podamos hacer la suma correspondiente. Bien, en esta otra situación tenemos ahora que la presión atmosférica acá es mayor que la presión del gas, por eso el mercurio sube en la parte, en la rama que está conectado al gas. Entonces en esta situación la presión del gas es menor que la presión atmosférica. Y se calcula como la presión atmosférica
o sea, presión del gas es la presión atmosférica, menos esta columna H de mercurio. Bien, bueno, eso entonces un poco para tener idea de las presiones y cómo se mide, sobre todo el barómetro y el manómetro.